significa la fecha del día de hoy, Halloween, y cuál es su origen, denominada Halloween por la contracción de la expresión All Hallows Eve, en la que la noche de todos los santos? Esta fiesta tiene su origen en el mundo celta. Concretamente es la fiesta pagana de Samaín, que significa fin del verano. Esta celebración se ha convertido en un festejo popular en el mundo entero. Sin embargo, ¿qué existe realmente detrás de este popular Halloween? ¿La Iglesia lo acepta? ¿Cómo influye en nuestros hijos y en los nietos de usted? Hoy en nuestro panel vamos a hablar de este tema y para ello hemos invitado al reverendo Luis López, que es el reverendo de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, y también nos trasladamos a Isla B Conectada desde la consulta de la doctora especialista en psicología clínica Edith Chiro. Vamos a hablar de la influencia del Halloween en las diferentes familias en todo el país, sobre todo en nuestras familias latinas, que hay muchos mitos sobre ello. Comenzamos contigo, Edith Chiro. Para mí hoy es un día bendecido y especial. Yo siempre digo que en la vida todo depende de la perspectiva y el prisma con que podamos ver las situaciones, porque fíjate lo que es Dios. Hoy es el aniversario de yo haberme convertido en madre hace 26 años. Así que imagínate lo que significa para mí. Qué bonito, felicidades por tu hija. Gracias, muchas gracias. Sí, fíjate que Halloween puede ser una ocasión de bastante juego, de disfrazarse, de poner el inconsciente a jugar, de ponernos en contacto con nuestros niños interiores, los pequeños y los grandes, y hacer de esto algo muy divertido, ¿no? Lo que pasa es que también, como todo, puede tener un arma de doble filo y puede tener un lado bastante oscuro al mismo tiempo. Y no me refiero al oscuro porque sea nada pagano, sino por cómo se comercializa esta festividad desde el punto de vista de el consumismo y cómo hacen las grandes empresas para que las personas compren más disfraces o se involucren más en gastar dinero en estas fiestas, tocando un poco los miedos primarios que tenemos los seres humanos, ¿no? Bueno, básicamente todas las fiestas que se celebran, 14 de febrero, Día de las Madres, Día de los Padres, ahora que viene Thanksgiving, siempre hay fechas en las cuales los comercios aprovechan, ¿verdad?, para que nosotros gastemos. Y le pregunto al reverendo Luis López, porque hay muchas personas, muchísimas, yo conozco muchas personas, que para hoy es un día feo, oscuro, no es de Dios, no es bonito. ¿Qué piensa usted, reverendo Luis López? Yo pienso que todos si estamos en un estado de gracia, todos los días son lindos y llenos de luz. Depende de cómo esté el pensamiento de uno. El pensamiento de uno está en tu corazón, donde quieras tú estar, no importa lo que esté sucediendo en el mundo. Las fiestas de Halloween realmente, técnicamente no fueron aceptadas con la iglesia cuando comenzó. Eso viene, como tú dijiste, doctora, desde los celtas. Los celtas tenían las sectas de los druidas, que eran muy magos, había magos blancos, magos negros, y entonces ellos celebraban en esa fecha lo que es la entrada, la recogida de la cosecha para invierno, que le llamaban el invierno la época oscura, donde ellos celebraban esa cosecha, pero al mismo tiempo servía para cobertura, para muchos actos mágicos en esa época, etcétera. De ahí donde viene el tema Entonces después también en el medioevo produjo también el hecho de las brujas, que empezaron ese movimiento de brujas que empezó a funcionar en Europa. Pero antes de ese tema, ya más hacia sus orígenes, la iglesia, Gregorio III, el Papa Gregorio III en los 800, él hizo una movida muy inteligente para poder integrar lo que es esa costumbre pagana. Él movió el día de mayo 13, que era el Día de Todos los Santos, lo movió a noviembre 1, y después Gregorio IV hizo el 2 de noviembre, puso el Día de Todos los Difuntos, incluyendo las almas del purgatorio que están en camino hacia el reino de los cielos a través de las oraciones de todos nosotros los católicos. Si realmente entonces ya cuando llega aquí a América, como ustedes saben, pues se comercializó más, ¿no? Llegó a hacerse comercial. Y como ustedes saben, hubieron muchas creaciones, muchas cosas de diseños y cosas, que es lo que tenemos en Halloween de hoy en día. Pero ahora, básicamente es una fecha también, como dijo la doctora Edith Chiro,
hay personas que aprovechan para pues buscar disfraces que no son tan bonitos, que de verdad que da susto, ¿verdad? Sin embargo, hay otras personas que buscamos disfraces pues más elegantes, más bonitos, por ejemplo, disfraces que tengan que ver con diosas griegas, disfraces que tengan que ver con algo más agradable, infantil, por ejemplo, ahí vemos esos lindos. Otras personas deciden pues causarle miedo a las demás personas que le rodean a los lugares donde asisten con esos disfraces que de verdad son horrorosos, doctora Edith Chiro. Sí, pero fíjate, no solamente los adultos causándole miedo a otros adultos, sino que muchas veces lo que está sucediendo es que conectándose con esos miedos primarios, que los tenemos muchas veces desde pequeños, el miedo al abandono, el miedo al atacarse, eso viene ya como engranado en nuestro sistema nervioso. Cuando tocamos eso a través de fantasmas, a través de brujas, a través de demonios, a través de, sobre todo en los niños, a través de personajes de Hollywood que son de mucho miedo, estamos creando una expectativa de temor, que muchas veces terminan estos niños desafortunadamente en mi consultorio porque no saben distinguir en ciertas edades lo que es real de lo que es la fantasía. Entonces, en verdad, como padres y como adultos sí tenemos que estar muy pendientes de eso. El otro día he estado con mis sobrinitos llevándolos a una tienda de disfraces y solamente en la entrada estaban estos disfraces que están muy de moda hoy en este año, desafortunadamente, de personajes que fueron de la vida real, de los que se hicieron películas ahora, está de moda, y entonces yo solamente la entrada de la tienda ya causaba bastante temor, y si no estamos entonados con nuestros niños y con esos temores se pueden volver mucho más crónicos y luego se convierten en otras cosas y luego tenemos que lidiar con eso también. Ojo, eso también sucede con adultos. Hay adultos que tienen ciertos temores y que estos disfraces y esta exposición a películas de miedo se ven reflejados entonces en un miedo crónico y un trauma crónico, ¿no? Vamos a seguir hablando más de este tema. Ambos, espérenme un poquito más que estén con nosotros, porque les quiero preguntar, ¿y qué hacemos con esas familias que realmente están opuestas a la celebración del día de hoy y sus niños, sus nietos ven que sus colegas en los colegios lo están haciendo y ellos se sienten diferentes? ¿Hasta qué punto eso también podría afectarles emocional y psicológicamente? Hemos estado hablando acerca del significado de lo que es la fiesta del día de hoy de Halloween, y esto a veces influye en los niños, sobre todo en esta parte del programa. Quiero hablar con el reverendo Luis López, que está con nosotros y continúa, y la doctora especialista en psicología clínica Edith Chiro. Reverendo y doctora, quiero empezar por usted esta vez, reverendo. Hay familias que, bueno, ya ustedes saben que en las escuelas hoy los niños van pues disfrazados con el disfraz que los niños escogen o que sus familias le permiten, pero hay otros niños que no han ido disfrazados porque sus familias consideran que hoy no es un día de celebración. ¿Cómo podemos lidiar con eso, con estos niños que se sienten diferentes? Bueno, eso yo creo que es un aspecto ya que es particularmente de decisión de los padres. Me parece, estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora, tenemos que cuidar mucho la parte psicológica de los niños, tratar de que crezcan integrados a la sociedad normalmente, que lo que es la parte psicológica de ellos sea sana. Pues yo diría que si yo fuera padre en este caso, tendrías que ser muy inteligente y manejar la situación no de una manera radical, de prohibirle al niño. No creo que sea correcto que le prohíbas al niño. Como iglesia ya sabemos lo que es los orígenes de Halloween, ya sabemos lo que está detrás de todo eso. No, el Halloween de hoy en día no es exactamente de donde se originó hace muchos siglos atrás. Es decir, ya se ha comercializado, ya hay otro tipo de como usted mismo mencionó, disfraces que son realmente divertidos, la gente se divierte, ¿no? Independientemente de lo que es la parte vibratoria espiritual, que eso es otro asunto. Pero volviéndolo a los niños, yo diría que deberían los padres tener un poco como diría, paciencia con esto, ¿no? Y buscarle quizás algún disfraz que sea menos, digo yo, no sé, porque es que me parece, en mi opinión, humildemente, que prohibirlo, no sé si la doctora está de acuerdo. Ahora hablamos con la doctora, pero ya que lo tengo usted aquí, quiero aprovechar para que hablemos de lo que significa la parte, como mencionó, espiritual del día de hoy. Bueno, la parte espiritual, sabemos que que el tiempo y el espacio y los años no cambia nada. El mundo, lo que es la parte vibracional, espiritual, que le llamamos nosotros, la parte esa,
no cambia, es exactamente igual. Es decir, un ritual que se hizo en la época de los celtas, en esos años, a principios de los siglos, ¿no? de esta era después de Cristo y eso, no ha cambiado para nada su connotación. Es decir, cuando se hacen rituales de ese tipo, mágicos o de brujas o de magia negra y esas cosas, ponen en movimiento fuerzas que son negativas, llamándolo así, fuerzas negativas. Entonces, a pesar de que Halloween no es lo mismo, como decíamos, porque tiene otra connotación más comercial, más que la gente disfruta, hay que tener siempre un poquito de cuidado a veces, ¿no? Porque siempre, como la tradición decía que se abría la cortina para que pudiera haber una entrada, una puerta astral para que todo tipo de entidades vinieran del infierno, etcétera. No estoy de acuerdo con eso 100%, porque realmente es un mito, eso es un mito. Realmente hay leyes divinas y todo el mundo, nadie sale ni entra al infierno así como quiere, ¿no? Realmente, pero sí puede haber que hay entidades que existen, que están en el mundo de la oscuridad aquí, es decir, que están aquí, que están con nosotros, viven alrededor nuestro, están interactuando, están ocupando muchos de ellos cuerpos físicos. Y realmente tenemos que tener un poco de cuidado. Yo creo que Halloween, hay Halloween de niños que podemos manejar, y hay Halloween de adultos. Históricamente Halloween ha sido bastante controversial. Si vamos a la información, nos damos cuenta que a través de la historia causó muchos problemas en el medioevo con el movimiento de las brujas. Muchos decían que el Halloween habría una especie de clarividencia en muchas personas que podían hacer ciertos tipos de ritos mágicos. Después, a través de la historia, vimos el movimiento de las brujas, todo aquella cacería de brujas, de quemas y etcétera, en las hogueras. Después vemos más reciente, en los años 20 y pico, en Chicago también hubo muchas situaciones muy desagradables en los días de Halloween, de actividades anárquicas, de quemas, asesinatos y cosas que se exacerbaron bajo ese concepto, ¿no? De lo que es la parte oscura que puede haber detrás de todas las cosas. Es decir, todo tiene una parte oscura y una parte positiva y negativa, pero si estamos despiertos con respecto a eso. Ahora, como católicos, la Iglesia, como dijo la Iglesia, estableció lo que es el Día de Todos los Santos, inteligentemente, Gregorio III y después Gregorio IV, el 1 y el 2 de noviembre. El primero es el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre para celebrar a todos los difuntos, incluyendo las almas del purgatorio, por las cuales oramos para que puedan eventualmente ascender al reino de los cielos. Claro, lo hizo inteligentemente, claro, para balancear y tratar de integrar en el mundo de las personas católicos, como decir así, ¿no? A darle una vuelta a lo que es la celebración, el sentido de Halloween, a un sentido más divino, más puro, etcétera. Vamos con la doctora Edith Chiro. Doctora, ¿qué hacemos con las familias que no permiten que sus niños, y con esto vamos a cerrar y a darle las gracias a ustedes por estas intervenciones que ayudan a nuestras familias? Hay niños que hoy se sienten desafortunados porque no han ido disfrazados al colegio, pero yo digo que pueden usar un disfraz tan bonito como la representación de su país, por ejemplo, de su cultura. Es que claro, no es lo que significa el disfraz, es cuáles son los valores y los principios y las creencias que le estamos impartiendo a nuestros niños en las casas. No importa si desde el punto, me encanta la explicación religiosa que estoy dando y me encanta ver diferentes tipos de explicaciones, de prismas, como dijimos al principio. Eso yo creo que es lo que es importante transmitirle a nuestros hijos. Si nosotros tenemos una consistencia en lo que estamos hablando, nuestros hijos no van a ir obligados o no obligados disfrazados a la escuela, ¿verdad? Van a ir entendiendo cuáles son las creencias y los valores que tenemos en la casa por los cuales estamos haciendo o no haciendo algo, y eso es negociable. Cuando le decimos a nuestros niños, mira, no te disfraces de ciertas cosas, pero puedes llevar una bandera de tu país, o puedes disfrazarte, o sabes que vamos a hacer trick or treat, pero no nos vamos a disfrazar porque creemos en esto o creemos en lo otro. Eso es la conversación importante, esa es la comunicación abierta, escuchando lo que nuestros hijos tienen que decir y dando nosotros también nuestros entendimientos de cómo manejamos como familia todo esto, para que sea una ocasión de celebración, para que sea una ocasión de unión y para que sea una ocasión más para que la familia se refuerce y para que las relaciones se refuercen, ¿no?
que es esto, que es Thanksgiving, no es una cuestión comercial de estar comprando, sino que es una cuestión de cómo como familia, como comunidad, estamos celebrando eventos importantes de juntos. Eso yo creo que es el mensaje más importante en realidad. Gracias, doctora Edith Chiro, por estar aquí con nosotros, especialista en psicología clínica y en atención a los menores, a los adolescentes y a las familias, y por supuesto, nuestro querido reverendo Luis López, que siempre que necesitamos pues este ángulo para ayudar a desarrollar este tipo de noticias en días específicos, él acude a nuestro llamado. Que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias, doctora. Igual. Gracias a ambos.